Muy buenas tardes con todas y con todos. Es un placer podernos conectar a través de este espacio, de esta foro que tiene por nombre Desafíos que enfrentan las mujeres en el sistema educativo. Ello desde una mirada interseccional e intergeneracional. El día de hoy tenemos el placer de comulgar con varias especialistas que tienen una amplia trayectoria en el mundo de la investigación, pero también tenemos la presencia de una niña ya entrando a la adolescencia que también va a ser parte de esta mesa y nos va a poder compartir la secuencia y la vivencia que se desarrollan desde las escuelas. Para esto, quiero primero darles la bienvenida. Tenemos la presencia de nuestras invitadas. Tenemos a Candelaria Ríos. También contamos con la presencia de la señora Virginia Segarra, la señora Lucila Landeo y nuestra invitada, la niña Amalia Guerra. Ella está siendo tutoriada por Danitza Vegaso y Luis Vélez del Ministerio de la Mujer. Bien, para poder tener el contexto y hacer presencia de las nuevas miradas que hay desde las masculinidades y el valor que hay en esta lucha por alcanzar igualdades de derechos, acceso y oportunidades en esas mismas dimensiones, tenemos la presencia de Francisco Roña, él es coordinador de gestión pedagógica de la Dirección General de la DIGEIVIRA. Adelante, Francisco. Muchas gracias, estimada Elsa. Estimada Amalia, es un honor tenerte aquí con nosotros. Hoy a nuestro saludo. Salud y bienvenida también a Virginia, a Candelaria Ríos, a Lucía Landeo, quien se han tomado la molestia de poder compartir sus reflexiones en este importante proceso de conmemoración de este gran movimiento mundial que da inicio, se considera un hito en el año 48, donde dos mujeres totalmente indignadas porque no les dieron el uso de la palabra, una convención contra la esclavitud, empezaron a generarlo y después fue tomando cuerpo, en la que se fueron sumando varios centenares de mujeres, como las de la textilera en Nueva York, por allá en el año 75, quienes luchaban por una desigualdad salarial que existía diferenciada entre sus compañeros y que lógicamente este día está atribuido justamente a conmemorar, no es una celebración del Día de la Mujer, es una conmemoración de la mujer porque han pasado muchas muertes para que se sigan visibilizando y para que las mujeres como personas sigan conquistando el ejercicio de sus derechos. Eh, Bajo el tema Pan y Rosas, por ejemplo, donde más de 15.000 mujeres protestaron por los terribles condiciones laborales que experimentaban. Luego en 1910, en Copenhague, 100 mujeres de diferentes países también tuvieron este, el acuerdo justamente de avanzar en proponer un día para conmemorar y reflexionar sobre la situación de las mujeres en el mundo y en cada uno de los países de donde provenían. Particularmente, este es un espacio para reflexionar qué viene ocurriendo justamente con el sistema educativo peruano y por eso es que se llama Foro Desafíos que enfrentan las mujeres en el sistema educativo, pero además desde una ubicación que implica una mirada interseccional e intergeneracional, porque además de tener ya los problemas de ejercicio de derechos por ser mujer, se le suma las situaciones de pobreza, las situaciones de etnia, las situaciones de lengua, las situaciones de ocupaciones laborales, los grados de estudio, el nivel alcanzado de estudio, en fin. Entonces son diferentes factores que se suman y realmente nos han complicado nuestras relaciones y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Si quisiéramos ir a algunos datos nada más, por ejemplo, las estadísticas, el INEGI nos dice que entre el 2012 y 2023
la tasa de analfabetismo en el Perú solo se ha reducido en 1,4%, y el 2023, justamente el 4,8% de la población peruana de 15 años a más sigue siendo analfabeta. Entonces, no se ha avanzado como hubiésemos querido, y muchos de las personas que conforman este bloque justamente son mujeres. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística también ha tenido registros, por ejemplo, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, y reporta un total de 631 denuncias de trata de personas a nivel nacional durante el año 2022, con una tipología de explotación predominante. Entonces, si seguimos analizando los datos estadísticos, vamos a demorarnos y les voy a quitar la oportunidad de reflexionar. Pero sí quería señalar en la importancia de reflexionar sobre la realidad en la que estamos viviendo y en la que estamos conviviendo, para avanzar en una prevención de la violencia del género que ayude a deconstruir los estereotipos tradicionales que asocian incluso la masculinidad con fuerzas, la agresividad y el control, para pasar a promover modelos alternativos basados en el respeto, la empatía y la igualdad, crear entornos favorables a los niños y a los jóvenes, donde la importancia sea el consentimiento, la comunicación no violenta y la resolución pacífica de conflictos, entre otras acciones. Muy bien, entonces reiterar la bienvenida y felicitar también a las mujeres y varones que están participando en las redes sociales. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. La importancia de que hombres y mujeres estemos sumergidos en estas acciones que buscan simplemente acceder en igualdad de oportunidades y derechos. Algo que tenemos el compromiso como Estado, como nación, no solamente por los acuerdos, sino por las acciones propias de educar y educar en ese objetivo de calidad. Bien, ahora para poder aperturar el espacio tenemos las palabras de bienvenida de nuestro señor director general de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y de Ámbitos Rurales, el señor José Moreno, a quien le damos la bienvenida. Adelante, señor director. Cabe señalar que además del compromiso que él ha puesto en todas las acciones que desarrollamos, él ha sido docente de aula, además de ser uno de los principales voceros en defender los derechos de las niñas y de las adolescentes, como abogado, además de docente. Pero también él lidera la Mesa de la Niña Rural, un espacio en el cual venimos trabajando de forma articulada. Así que con mayor fuerza, entonces, adelante, señor José Moreno. Muchas gracias, estimada Elsa, y muchas gracias a todos los que se dan un tiempo para este espacio, a todos los que nos siguen en las redes y a tanto varones y mujeres. Precisamente como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada año, desde la DIGEIVIRA buscamos promover espacios de reflexión como este panel forum o mesa forum, que nos permita a todos los peruanos y peruanas seguir avanzando en la lucha contra la violencia, la discriminación y el racismo que enfrentan las mujeres de nuestro país y a nivel del mundo. Por ello, les doy una cordial bienvenida y en especial a nuestras invitadas principales como Candelaria Ríos, que es la investigadora principal del estudio, y a nuestras comentaristas Amalia Regina Guerra Pariona, a Virginia Segarra, Lucía Landeo, que son docentes expertas en temas de afroperuano, así como en educación básica alternativa, que seguramente van a ser de mucha utilidad estos momentos como para poder ir viendo también cómo ir mejorando, no solo en la forma, de forma institucionalizada, sino también en la forma personal de cada uno de nosotros que vivimos en este planeta. Con esas palabras doy por aperturado esta mesa forum, esperando que esta tarde sea muy productiva para todos los que estamos involucrados en el sector, así como también todos los ciudadanos peruanos y del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor director. Y dada esta apertura, entonces pasamos ahora sí a la mesa de trabajo. Las pautas ya han sido puestas con ustedes con antelación.
En primer lugar, vamos a dar un pequeño referente del historial académico de nuestra panelista, Candelaria Ríos Indacochea. Ella es magíster psicóloga y magíster en el área de sociología. Se ha especializado en temas de violencia familiar, en interculturalidad y en gestión de políticas públicas. Asimismo, se ha desempeñado como docente e investigadora en diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura. Pero además ha sido y sigue siendo consultora de aliados como UNICEF, UNPA, el Banco de Desarrollo, entre otras organizaciones. Su experticia en el campo de género, infancia y educación le otorga a Candelaria la pauta necesaria para poder trabajar estos temas y qué más razón de fondo que el trabajo de campo. Actualmente ella es docente y consultora independiente que viene trabajando estrechadamente con los temas de salud pública y temas de salud mental. En ello está la prevención de situaciones de violencia y riesgos propiamente a los que enfrenta la infancia y la adolescencia. Adelante, Candelaria. Me dices si Hola, te ¿qué apoyo tal? el PPT o lo presentas tú. Como prefieras, yo también lo tengo abierto, no sé. Ok, ya. Entonces vamos contigo. Ya, ok. Entonces, a ver, voy a compartir. Bueno, mientras tanto, aprovecho de ir saludando a los presentes, especialmente un gusto que esté también aquí una de las titulares de derechos, ¿no? Que es Amalia. Entonces creo que siempre es importante porque, digamos, nosotros nos aproximamos, los conocimientos que podamos tener desde la investigación, pero quienes conocen mejor lo que viven son precisamente las y los titulares de derecho, en este caso, saludando nuevamente la presencia de Amalia. Entonces, eh, bueno, el encargo que se me dio en esta oportunidad era como que presentar un panorama general de estos desafíos de las mujeres en el sistema educativo y desde una mirada interseccional, intergeneracional y bueno, también evidentemente intercultural, dado el espacio que nos está acogiendo, ¿no? Entonces, esta es como que una primera mirada global y luego nos iremos deteniendo y presentando evidencias de por qué es que hacemos cada una de las afirmaciones que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, digamos que la trayectoria educativa de las mujeres inicia relativamente bien. Hay un acceso paritario tanto en la inicial como en la primaria. Ya desde hace algunas décadas que no hay diferencias significativas en el acceso a los dos primeros niveles de educación entre hombres y mujeres, pero ya es en la secundaria donde comenzamos a observar las brechas. Muchas no concluyen o concluyen, digamos, con cierta extraedad. Luego, cuando acceden a la educación superior, por lo general están las mujeres en carreras feminizadas. Esto luego lo vamos a ir profundizando. Este es un vistazo general. Algunas no concluyen y quienes no concluyen la secundaria o la superior difícilmente retoman o retornan. Y finalmente señalar que seguimos arrastrando una tasa de analfabetismo que afecta principalmente a las mujeres, ¿no? La tasa de mujeres iletradas en nuestro país actualmente es de 7, mientras que la de hombres es de 2, ¿no? Y en realidad es una brecha que no se está logrando cerrar, a pesar de que, como decíamos, es una brecha que se arrastra también desde hace eh, varias décadas, ¿no? Y que si se mueven un poquito los porcentajes o las tasas, es difícil señalar si es realmente porque estamos alfabetizando a las mujeres adultas y adultas mayores o si es simplemente por el ciclo de la vida que finalmente va disminuyendo a las mujeres iletradas, si me dejo entender.
Entonces, acá una mirada general a la matrícula 2020 del 2024. Me hubiera gustado presentarles la información también desagregada por urbano rural, pero actualmente no es posible hacer estos cruces con la información publicada. Entiendo que quizás si hubiera solicitado la información mediante ley de transparencia lo hubiera obtenido, pero digamos para algo rápido, realmente les pido disculpas de no poderles presentar las brechas urbano-rural. Estos son eh, las tasas de matrícula general de mujeres a lo largo de la trayectoria educativa, tanto básica como superior. Y eh, digamos, podemos decir dos cosas, ¿no? La primera es que no les estoy presentando el contraste con los hombres porque, digamos, salvo en secundaria, no hay realmente una brecha significativa, como ya lo había señalado, y porque lo que quiero que más bien observemos es la trayectoria educativa y cómo, digamos, se parte, bueno, de una matrícula en inicial que todavía, tanto para chicos como para chicas, sigue siendo desafiante, una primaria que se acerca al 100%, y vemos una secundaria que comienza a retrocederse. Este logro, estamos hablando solamente de acceso, solamente de matrícula. Y luego ya cuando hablamos de la educación superior, esto se reduce, ¿no? Entonces, aquí también para tener un panorama general, menos del 20% de las y los jóvenes entre 17 a 24 años acceden a una universidad. Ok, entonces dentro de ese porcentaje, sí que no es el total de la población joven, sino dentro de ese porcentaje tenemos que sí hay una interesante matrícula de casi el 50% de tanto en universidades como en educación superior no universitaria, pero que la asistencia disminuye, ¿no? Y luego vamos a ir viendo otros datitos complementarios. ¿Por qué sucede esto? ¿No? Entonces, acá ya vamos entrando un poco más a los que nos explican las teorías y los estudios de género, aunque a algunas personas no les guste la palabra, pero es, es lo que nos permite aproximarnos y entender por qué si las diferencias biológicas y cognitivas entre hombres y mujeres son nulas, siguen existiendo estas brechas a partir de los roles que cumplimos, tanto hombres como mujeres, en la sociedad. Entonces, hay muchísimos estereotipos de género. Voy a centrarme en tres que a la vez abarcan varios y verán que hay una última columna en letra morada que es donde busco hacer ya un análisis un poco más interseccional e intercultural. Entonces, lo primero es que existen bajas expectativas de la mayoría de docentes. Siempre hay profes notables que seguramente nos están viendo ahora, pero en general hay bajas expectativas de los docentes en áreas de ciencias y matemáticas. Y esto se va incrementando conforme va transcurriendo la trayectoria educativa de la mujer, ¿no? Es decir, de repente se le estimula en los primeros años de primaria, pero luego esto va a ir disminuyendo hacia los últimos años de primaria durante toda la secundaria. Entonces, esto ocasiona que haya un menos rendimiento y menos vocaciones de mujeres en ciencias y matemáticas. Además, debemos señalar que asociado a este tema de las vocaciones, las niñas y las mujeres racializadas, ¿no? Principalmente indígenas, andinas, amazónicas y afroperuanas, son asociadas a trabajos de servicio y trabajos corporales, ¿no? Como por ejemplo expresiones artísticas, deportes, sobre todo en el caso de las mujeres afroperuanas. Entonces, entre este menos rendimiento y vocaciones en las ciencias y matemáticas y
esta asociación estereotípica a las mujeres racializadas se orilla a las mujeres a trabajos que son menos valorados socialmente y por tanto también menos remunerados, ¿sí? Cualquier puesto para un ingeniero o una ingeniera, para un médico especializado, luego vamos a ver eso también, va a estar más valorado socialmente que el trabajo, no sé, de una técnica en enfermería, ¿no? O de una cosmiatra, que son los trabajos a los cuales van siendo orilladas las mujeres, ¿no? Entonces, ahí podemos ver por qué en indicadores de brecha de género, como los que transmite anualmente el INEI, si bien vamos cerrando aparentemente brechas educativas, que son los indicadores que les presenté hace un momento, todavía siguen habiendo brechas remunerativas y de autonomía económica grandes en las mujeres, y el origen está en lo que pasa dentro del aula, ¿no? No basta estar matriculada, no basta asistir, sino qué pasa dentro del aula. Algo muy importante también que constituye el segundo estereotipo es que conforme se van desarrollando los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Es decir, comienzan a ensancharse las caderas, adelgaza la voz, crecen también los senos, etcétera, se va sexualizando a las niñas y a los adolescentes. La consecuencia inmediata es que hay una mayor exposición a violencias, no solamente física y sexual, que posiblemente es lo primero que hayamos pensado, sobre todo en el tema de violencias sexuales, sino también simbólicas, ¿no? Como frases como que si está de mal humor, de repente está con el periodo menstrual, ¿no? Son otras formas de violencias simbólicas que comienzan a aparecer conforme las niñas y adolescentes van desarrollando sus caracteres sexuales secundarios, ¿no? Y también vamos a observar consecuencias del aún limitado acceso a la salud sexual y reproductiva en las niñas y en los adolescentes, eh, vinculado principalmente en este caso a embarazos durante esta etapa de vida. Haciendo también un énfasis interseccional, aquí creo que lo más pernicioso es la hipersexualización, principalmente de las mujeres afroperuanas y amazónicas, lo que las expone a ellas especialmente a la violencia sexual. Sobre esto vamos a retomar en un par de diapositivas. Así que avanzo al tercer estereotipo, que es de que antes de la pubertad se les asigna a las niñas y a las adolescentes tareas de cuidado en el hogar. Mirar al hermanito, cocinarle al papá, lavar la ropa de la casa, vigilar a la abuelita, etc. Esto va a aumentar si es que se convierten en madres, tanto si es que esta maternidad ocurre durante la educación básica como también durante la educación superior, ¿no? Entonces, esta recarga implica, en el mejor de los casos, un doble esfuerzo y menos tiempo para el estudio, pero en el peor de los casos logra o llega a interrumpir las trayectorias educativas, no solamente por estos tiempos, sino por la presión social, ¿no? Eh, Adolescentes que son madres, muchas veces la familia decide solucionar haciendo que vaya a convivir con el papá de su hijo, que es otro adolescente, pero entonces va a estar bajo las reglas de esta otra casa, ¿no? Es una unión forzada en realidad que no debería persistir, pero es una práctica común. Y en esta otra casa, de alguna otra manera, como es una boca más que alimentar o dos, se le exige trabajo, cuidado en el hogar y se le va limitando su asistencia a la escuela, ¿no? Y como decíamos, interrumpiendo la trayectoria educativa. Además, en determinados contextos y culturas, esta recarga está mucho más naturalizada. El ejemplo que les acabo de dar, quizás no todos nos lo hemos cuestionado, sino que
pensamos que, bueno, pues será la solución, ¿no? Y esto va a influir también en la decisión de continuidad educativa de la mujer, ¿no? O sea, de alguna manera hay una presión social para que una vez asumida una maternidad, una vez asumida una unión o un matrimonio, así sea temprano, así sea forzado, como que ya acabó su tiempo de estudiar, ¿no? Como si el tiempo de estudiar tuviera que ver con el estado civil o con la maternidad de las personas, cosa que no pasa en el caso de los hombres, ¿no? Al hombre se le dice, no, al contrario, para que ganes más, sigue estudiando, qué sé yo, ¿no? Por más que esté unido, casado o asuma una paternidad. La combinación de estos últimos dos aspectos, especialmente en contextos de diversidad cultural o en contextos también de precariedad socioeconómica, se dificulta más el retorno en la educación de la mujer que del hombre, ¿no? Hay una mayor probabilidad de que un hombre pueda retornar a sus estudios secundarios o a sus estudios superiores, si es que los tuvo que abandonar, que a que lo haga una mujer, en especial si el abandono fue por maternidad o por unión. Ok. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos, porque de repente esto, como se los he explicado más desde la teoría y desde el análisis, me van a decir que no es así. Entonces vamos nuevamente recurriendo un poco de data, toda es data oficial. En este caso es del CONCITEC, que nos informa que eh, este, en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, solamente 1/3 de las personas registradas son mujeres. ¿Sí? Entonces, aquí, como vemos, esta es la consecuencia de estas bajas expectativas estereotípicas hacia la mujer en temas de ciencias y matemáticas. Em, Esto también se ve en el acceso, por ejemplo, a algunas especialidades quirúrgicas y afines en el Perú, porque dirán, bueno, pues igual está cubiertas las ciencias. No, no tanto, porque, por ejemplo, les comento que en ginecología y obstetricia solo el 26,6% al 2021 eran médicas o obstetras mujeres y el 75%, 73,4%, perdón, hombres, ¿no? Esto luego también arma una cadena porque sobre todo en comunidades indígenas, pero también en la zona urbana, muchas mujeres prefieren ser atendidas por especialistas, mujeres en estas áreas, y ya vemos que existe una gran brecha en esto, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en otra especialidad como cirugía oncológica, ¿no? Sabiendo que hay una alta incidencia en nuestro país, por ejemplo, de cáncer de mamas, VPH, etcétera. Entonces, aquí algunas consecuencias de lo que estamos diciendo. Em, Ahora, en cuanto al promedio de años de estudio alcanzado por mujeres según los grupos de edad, esta es información del INEI en el informe que hacen anualmente de brechas de género. El mapa también es de ellos. Y lo que observamos en el tono medio marrón, verde, no sé cómo se ven sus pantallas, son aquellos que tienen 8 años de escolaridad, ¿no? Recordemos que sumando los 3 niveles educativos en el Perú, lo óptimo sería tener 13 años de escolaridad. Entonces, las mujeres de 60 a más y en algunas regiones, principalmente amazónicas como San Martín, Amazonas, parte de Huánuco y parte de Cajamarca, eh, las mujeres solamente han tenido 8 años de escolaridad. Esto implica una básica incompleta, ¿no? Algo parecido sucede con las mujeres de 50 a 59 años,
que es el celeste claro y que además es el que predomina en el resto de la Amazonía peruana y en el centro andino. Ok, ya. Y vamos con la tercera gráfica que les quería compartir. Estos son los porcentajes de reportes de violencia sexual al CICB con corte ahorita, porque ellos lo renuevan cada 5 de marzo y la información la descargué ayer. Entonces, esto es un poco para aportar esto que les comentaba de la hipersexualización, luego lo vamos a conceptualizar, pero creo que estas gráficas nos va a ayudar a comprender la magnitud del problema. A nivel nacional, la violencia sexual ocurrida en la escuela representa el 19% del total de reportes. ¿Sí? La mayoría de reportes en el CICB están asociados a violencia psicológica. Pero, ¿qué pasa con las regiones netamente amazónicas? ¿Sí? Para no hacer podríamos hacer algo más detallado, inclusive buscar por UGEL y las UGELes que están en zonas amazónicas de Cusco, Junín, etcétera, pero nos hemos centrado en las 5 netamente amazónicas. Eh, Solo San Martín tiene 24%, es decir, 5 puntos porcentuales que el promedio nacional, seguidos de Ucayali y Madre de Dios. En Amazonas, en la región Amazonas, que el año pasado se hizo viral esta situación que en realidad lleva un par de décadas al menos sucediendo contra las niñas y adolescentes Ahuajún. Bueno, en esa región, de cada 100 reportes que se hace el CICB, 47 son por violencia sexual y el resto son de violencia física o violencia psicológica. Y en Loreto, de cada 100 de estos reportes, estamos hablando del histórico de reportes del CICB, el 60% de reportes son por violencia sexual. Aquí vemos un comportamiento atípico de las regiones amazónicas. O sea, el comportamiento, digamos, regular o esperado es el que nos refleja el porcentaje nacional, que este tipo de violencia sea el 20% del total de reportes. Pero estamos observando en estas regiones que no es ni necesariamente la segunda o la tercera forma de violencia más recurrente en la escuela, sino posiblemente la primera, sobre todo en el caso de Loreto y Amazonas. Que entonces, sea que están más sensibles, más alertas a esta problemática que el resto de las regiones, o sea que efectivamente esta forma de violencia es más recurrente en estas regiones, que es la hipótesis que yo respaldaría, eh, tenemos un comportamiento típico que nos habla de esta hipersexualización. Lamentablemente todavía no hay suficiente data en el CICB con autoidentificación étnica como para ver este comportamiento respecto a estudiantes afroperuanas, pero posiblemente sea muy parecido a lo que observamos en algunas de estas regiones amazónicas. Eh, entonces, les traigo aquí dos términos. Este, Primero hemos estado hablando de hipersexualización y aquí nos tenemos que remontar a los orígenes. En el periodo de la esclavitud se perpetuó esta idea de que las mujeres negras tenían una especie de apetito insaciable y esto fue utilizado por sus dueños para justificar violaciones que ellas sufrían de manera constante y sistemática, ¿no? Aquí estoy acompañando con una imagen de un monumento recientemente erigido en Estados Unidos en reconocimiento a 3 mujeres que fueron esclavizadas y torturadas en nombre de la ciencia.
¿no? Recuerdan que el 70% de los ginecólogos son hombres, pues hubo también una historia muy dura contra las mujeres esclavizadas que fueron sometidas a experimentación para desarrollar la ginecología, entre comillas. Y al costado también acompaño con un fragmento de una ilustración de la época del caucho, que creo yo que falta también mucho por investigar, por explorar, ¿no? Las relaciones de género durante esta etapa. Y les traigo otro término también, que es la de efebofilia, que, porque muchas veces nosotros nos referimos a pedofilia de manera genérica, digamos, cuando hay una atracción o hay relaciones contra cualquier eh, niño o niña menor de edad. Pero en realidad la pedofilia es hacia aquellas niñas y niños que todavía no tienen desarrollados sus caracteres secundarios. ¿Sí? Estamos hablando de niñas y niños que todavía no entran a la pubertad, ¿no? Están por debajo de los 8 años posiblemente, pero sobre todo la característica es esta, que todavía no están desarrollando sus caracteres eh, sexuales secundarios, y hacia ellos es a quien siente atracción el pedófilo. Sin embargo, nuestro mayor problema no está necesariamente contra ese grupo de edad. Existe, sí, pero, o me corrijo, no es que sea mayor o menor el problema, sino que no visibilizamos o no visualizamos como un problema cuando se trata de evofilia, que es esta preferencia sexual hacia adolescentes o jóvenes ubicados en el desarrollo sexual medio o tardío, es decir, entre 15 y 19 años de edad. Y aquí porque legalmente a partir de los 14 hay capacidad de consentimiento y a partir de los 18 ya hay mayoría de edad. Y esto hace que, a diferencia de la pedofilia, esto está normalizado y aceptado socialmente. Y sí se trata, como dice ahí en la ilustración, de un problema cultural, pero de nuestra cultura. No es un problema de los indígenas de la Amazonía, de la zona andina, de las personas afrodescendientes. No, es un problema de nuestra cultura hegemónica. Y allí les ilustro con 3 imágenes, según la edad que tengan. Recordarán la novela y película Lolita, recordarán cómo se sexualizaba Britney Spears en el primer video que la hizo famosa, y los más recientes, los docentes más jóvenes, de repente habrán visto en su infancia Nickelodeon y Ariana Grande, que hace poco ha sido también Nickelodeon, ¿no? Centro de una polémica justamente por el sexualizar a sus actores y actrices menores de edad, dentro de los cuales está ella. Entonces, traigo esto a colación para que empecemos a desnaturalizar que los hombres se sientan atraídos por eh, adolescentes o jóvenes eh, en este rango de edad, ¿sí? No es algo esperable, no es algo que deberíamos tolerarlo, y mucho menos si es que ocurre en un espacio que debería ser seguro como la escuela. Y ya con esto aterrizo a las conclusiones. Eh, la primera es que las desigualdades educativas entre hombres y mujeres va más allá del acceso. ¿Sí? Se trata de las expectativas que tienen los docentes respecto a su rendimiento académico y en qué temas. Se trata de la calidad educativa, de la seguridad que puedan sentir estando dentro de la escuela, y de cómo esto afecta su plan de vida y todo el desarrollo no solo individual de las estudiantes de básica, de superior, sino también de las propias comunidades y de la sociedad, ¿no? Eh, También resaltar que intergeneracionalmente las brechas suelen aparecer con la pubertad y en mujeres adultas y adultas mayores que siguen arrastrando las desigualdades de su infancia, ¿no? Sabemos que
quienes tienen menos años de escolaridad, que no han concluido su básica, son las mujeres por encima de los 40, 50 años, y que también en esos grupos se sigue concentrando el analfabetismo. Eh, Interculturalmente, las niñas, mujeres y adolescentes racializadas, ¿no? Es decir, indígenas andinas, amazónicas, afrodescendientes, pero digamos también introduciendo aquí un criterio también de colorismo, ¿no? O sea, eh, muchas podemos ser mestizas, pero no es lo mismo ser mestiza con rasgos andinos que ser mestiza con rasgos europeos, ¿no? Entonces, todo ese paquete nos referimos con racializadas, también podríamos incluir allí a las descendientes asiáticas, Nikkei, Fusan, enfrentan más estereotipos y prejuicios que las exponen a violencias, ¿no? Y aquí sí el énfasis en las niñas adolescentes amazónicas y afroperuanas por los procesos de hipersexualización que ya hemos comentado. Y bueno, eso es todo. Aquí algunas de las fuentes y me despido para continuar con el foro. Muchísimas gracias, Candelaria. Y ahora, teniendo en consideración nuevamente los tiempos, vamos a dar pase a una de nuestras primeras comentaristas. Ella es la doctora Virginia Segarra Larroche, socióloga, formada también perdón, ella es socióloga y doctora en ciencias de la educación con maestría en políticas públicas, mención especial en promoción de la infancia de la Universidad Mayor de San Marcos. Asimismo, es especialista en temas de diversidad intercultural, actualmente catedrática en varias universidades públicas y privadas, así como ser la embajadora de la Paz Universal. Ella también es presidenta y fundadora desde el año 2007 de la Asociación Civil Raíces Afroperuanas. Se desempeñó también dentro del Ministerio de la Mujer. Actualmente sigue trabajando para diversas instituciones. Tuvo también el espacio de trabajar en poblaciones afroperuanas, materiales y recursos en la DIJEIVIRA, y cuenta con una amplia experiencia en temas de planificación, gestión y programas sociales. Actualmente viene desarrollando investigación en estos temas, al igual que desarrollar materiales especialmente orientados a la población. Le damos la bienvenida entonces a Virginia. Adelante. Virginia, ¿deseas que te apoye con la presentación? Tu audio, por Sí, favor. por favor. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, ahora sí. Voy a Ok, poner tu presentación. ok. Bueno, mientras te ubicas con mi presentación, deseo saludar a todos y todos los presentes, incluso los que nos están escuchando. Un saludo muy especial al director de la DIJEIVIRA, José Moreno, y a todo el equipo que viene trabajando en esta dirección tan importante en el Ministerio de Educación para el Desarrollo y características desde una perspectiva intercultural e inclusiva, sobre todo, ¿no? Y también, justamente en ese marco, quiero agradecer esta invitación que me han realizado para exponer un poco el tema sobre, específicamente me voy a centrar en el caso de las mujeres afroperuanas, bien pudiendo hacerlo también de otros temas, pero en este caso particular es darle énfasis a la situación de las mujeres afroperuanas. De principio, ¿Visibiliza? ¿Sí? perdón, ¿Me confirman si se visibiliza? bueno, no lo veo. Sí. Ah, Me ok, dicen que sí. Perfecto. se ve, Adelante. ok. De principio, también quiero hacer un saludo muy especial porque entiendo también que en el marco del Día Internacional de la Mujer,
se está realizando esta pequeña reflexión que va más allá de una simple reflexión y de alguna manera reconoce la valentía de muchas mujeres que de manera histórica han roto barreras y han aportado sobre los nuevos temas a las nuevas generaciones. Quiero empezar no dejando atrás, ya que en el caso nuestro, de la población afroperuana, es un marco que tiene que ver mucho con el contexto histórico sobre las poblaciones afroperuanas. Y no puedo irme a un sector muy particular, como en este caso es de las mujeres afroperuanas, sin hablar de la población en general. Y este pueblo forma parte de uno de los pueblos por la cantidad y representación, el segundo pueblo más importante, porque así lo demostró el censo de 2017 con 3.6% de la población total del país. Sabemos también que el mes pasado, después de prácticamente 500 años de alguna manera de nuestra presencia y 200 del bicentenario, se nos ha reconocido dentro de la Constitución Política del Estado, a través de la Ley 32.189, a través de una reforma constitucional en la cual nos reconoce de manera expresa nuestra identidad y estamos dentro de las poblaciones de mayor vulnerabilidad reconocidas en este país. Puedes continuar Y si hablamos a nivel del pueblo, sí, considerando el alcance que nos ha dado nuestra compañera Candelaria Ríos, que dicho sea de paso, hemos compartido también algunos estudios y algunas, como especialistas sobre todo, ¿no? Sobre el pueblo afroperuano. Me voy a hacer referencia también a las políticas nacional para la población afroperuana. ¿Y esta qué dice sobre la población afroperuana? Dice que nosotros tenemos mayor incidencia en la pobreza, tanto así que en el año, por ejemplo, 2019, del 21 se incrementó del 21% al 28% de población pobre. Y mientras que el promedio nacional en ese periodo de tiempo disminuyó de un 25 a un 20%. Posteriormente, en el año 2020, también podemos ver que la población afroperuana solo cuenta con educación de primaria con un máximo de un 25%. En comparación al promedio nacional, estamos hablando del promedio nacional que representa a un 19%. Asimismo, el porcentaje de afroperuanos con educación superior universitaria, lo ha dicho también de alguna manera ya Candelaria a nivel general, es significativamente en el pueblo afroperuano de un 11.5%, en contraste del 19% a nivel nacional, ¿no? En salud igual, o sea, tiene enfermedades que necesitan ser tratadas de un enfoque tal vez intercultural por su prevalencia, tanto como el colesterol, la diabetes y problemas cardíacos, que son prevalentemente dentro de las enfermedades que tiene la población afroperuana. Y su lugar, y una de las cosas que se enmarca la población de mujeres afrodescendientes o afroperuanas, en este caso general, porque este concepto no, es casi reciente, ¿no? En el sentido que cuando hablamos de afrodescendientes estamos hablando de una población que fue traída por la trata esclavista, ¿no? Y definitivamente esta situación dentro de la historia ha impactado en los niveles de vida. Entonces, sí, hablamos de las mujeres, estamos hablando de una triple discriminación, si no podemos decirla en manera mucho más generalizada. Esta triple discriminación que va más allá
a esta lucha que hemos venido dando todas las mujeres a nivel general, que va más allá de esta lucha por los derechos en igualdad de condiciones, sino que también tiene, por eso se habla de una triple discriminación en el sentido de que es étnica, de género y por situación socioeconómica. Y cuando hablamos de género, estamos hablando por el simple hecho de ser mujer. Y trasciende y tiene el peso del racismo cuando se habla de la población étnica afrodescendiente. Y cuando se dice que es pobre, si estamos hablando también de lo que a nivel de Latinoamérica y específicamente a nivel de Perú, de la feminización de la pobreza, estamos hablando de la población con rostro propio afroperuano. Entonces, ahí podemos ver las tres facetas de discriminación. Y si la agregamos a otras situaciones más, como es discapacidad y otras formas de discriminación, le estamos agregando una forma de identidades construidas históricamente que, de acuerdo a CEPAL, nos ponen como una identidad de inferioridad. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Así lo muestra CEPAL. Pero más que tal vez a nivel de teoría, porque así como diagnóstico lo está demostrando en su anexo, las políticas nacional al 2030, lo podemos ver también, están revelados en formas prácticas en educación. Y educación, si hacemos un cuadro comparativo de lo que nos pudo haber compartido nuestra compañera Candelaria, habla de que la población analfabeta es el 7%, muy equiparado a lo que representan nuestras mujeres en cuanto al analfabetismo. El censo del año 2017 reveló que las mujeres afroperuanas mayores de 15 años constan de ese 7% de mujeres que no han, incluso superando a los hombres afroperuanos, que ese 3% que sufre de, entre comillas, de ese analfabetismo. Y vamos a tomar en cuenta que este estudio que ha realizado, por ejemplo, Candelaria, es más o menos, por lo que le he escuchado, dice que tiene, de las últimas 2 décadas, ha sacado este tipo de información. Tenemos que tomar en cuenta que el censo, en el caso de los afrodescendientes, en el caso de los afroperuanos en particular, es la primera vez que hemos tenido este censo después de tantos años de lucha para que de alguna manera se pueda visibilizar. Si bien es cierto, tampoco está al específico de manera desagregada, pero sí revela a nivel general cómo está la situación de las mujeres afrodescendientes, ¿no? Y cuando se habla de que en el caso de educación superior alcanza un 11.5%, esto está también por debajo de los niveles que alcanza la población en general, que es a nivel del 19% en cuanto a la población en general. Ahí, de alguna manera, no puedo especificar cuáles son las características que de alguna manera o la elección profesional que ejercen en cuanto a la educación superior estas poblaciones femeninas, pero también se ha dicho del rol que muchas veces cumplen dentro del entorno familiar y la parte histórica que les tocó vivir. Una de las cosas que también adolece nuestra educación o la educación de las afroperuanas o del pueblo afroperuano en general, que no hay una visibilidad dentro de nuestra presencia histórica en los libros
de nuestros aportes, de nuestra presencia y de todos los procesos que hemos podido vivir dentro de estos años en los cuales nos estamos desarrollando y desenvolviendo. Por ejemplo, León señala, en cuanto a la educación superior, que los afroperuanos en la edad de 14 años de edad se encuentran trabajando en mayor porcentaje del 20 a 5% en el promedio nacional. De esta manera, y que le da menos posibilidades de poder avanzar. De manera rápida, porque es un comentario a nivel general que podamos hacer de la población afroperuana femenina, si me ayudas a pasar las otras casos que de alguna manera se intersectan, porque estamos hablando de la interseccionalidad y la intergeneracionalidad de las mujeres afro o de las mujeres en general, podemos ver que estas se entrelazan también con el empleo, porque mucho tiene que ver el nivel educativo para acceder a puestos de trabajo. Y una de las investigaciones a nivel del Banco Interamericano de Desarrollo habla de que la peor combinación que puede haber para las mujeres afrodescendientes, ser mujer y ser afrodescendiente. Asimismo, porque estadísticamente muestra de que está incluso los sueldos por debajo de la población de varones blancos y de las propias mujeres de otras etnias. Otro caso de interseccionalidad significa el tema de salud. Otro factor que limita la autonomía económica de las mujeres afroperuanas es la situación de discapacidad, siendo esta mayor al promedio nacional y también al de los hombres afroperuanos, ¿no? Sobre este 11% que declaró tener alguna discapacidad por encima del promedio nacional, del censo del año 2017, el 13% de las mujeres declararon tener una discapacidad, incluso mayor que en el caso de los varones afroperuanos. Ya se ha dicho que a la mujer afroperuana a veces se le sobredimensiona sobre el aspecto de su sexualidad. Hay estudios con respecto a ello. Incluso CEPAL en el año 2018 lo refleja así, ¿no? Representantes como altamente dotadas de sexo, de la perfecta encarnación de un erotismo primitivo, desenfrenado, infundiendo en el sentido común de la idea de que las negras eran solo cuerpo, sin mente. Esto limita de alguna manera también sus espacios y incluso se les asignan roles por los procesos históricos y dentro de esta situación de la que él le tocó vivir, ¿no? Y estudios especializados como la encuesta para la población afroperuana también informa, revela que ha sufrido mayor violencia del 23.7% y el 4% en violencia sexual. Incluso puse invisibilidad de las mujeres afroperuanas en planos generales. Incluso puse un ejemplo y ni siquiera una imagen, porque eso se revela en los diferentes aspectos, en los diferentes sectores, en los diferentes espacios y en los diferentes roles desde su llegada como afrodescendiente. Han desarrollado liderazgos en sus comunidades, si bien en distintas formas, pero inicialmente fueron las parteras, las cantautoras, las médicas tradicionales, entre otros, ¿no? Que les permitieron generar procesos organizativos a lo largo de la vida. Pero eso no significa que tengan las mejores representaciones dentro de sus procesos de lucha. Tanto así que muchas de ellas son utilizadas, ¿no? Por que se les desempeñan esos roles tal vez físicos
en el deporte, en el arte y ese tipo de cosas. Ahora, yo también aquí tendría dentro de un comentario que hacer en cuanto a, Candelaria hizo una comparación con respecto a los profesiones de especialización técnica profesional, pero como no se ha hecho un estudio específico desde la perspectiva étnica, yo no sé si ese 11% de las mujeres que tenemos cierto nivel educativo profesional, estamos de mayor incidencia de estas profesiones profesionales técnicas calificadas como las matemáticas y otras que ella tal vez ha mencionado, ¿no? Asimismo, también como referencia podría decir que cuando ha señalado, por ejemplo, las mujeres en el plano amazónico en cuanto al estigma de su sexualidad de la parte amazónica, se entiende que son las mujeres étnicamente indígenas amazónicas, pero dentro del último censo que hemos tenido en el año 2007, y el único que hemos tenido realmente formal, los afroperuanos, es que en todas las regiones de nuestro país existen población afroperuana, incluso en las que ella nombró San Martín, Loreto y Amazonas, ¿no? Estaremos viendo si estas mujeres también pertenecen a este sector de población. Como último, puedes pasar a la otra diapositiva, por favor. Solamente para hacer referencia a un hecho así, anecdótico tal vez, y que me pasa con mucha frecuencia. El día de ayer tuve un evento para las mujeres a nivel internacional. Incluso tuve una invitación de manera formal, ¿no? Para este evento, pero siempre en las presentaciones, uno de mis grados académicos es ser doctor. Y muchas veces, cuando se han referido a mi persona, generalmente no lo consignan, pero sí de las otras mujeres. En este caso fue de una mención muy particular, incluso con invitación. La invitación estaba como doctor, pero allí sencillamente me pusieron el nombre y luego ni siquiera el cargo que de alguna manera como institución representa. Y esto lo puedo ver en la invitación y eso es una situación, ya ni siquiera pasa de anecdótico porque es muchas veces lo que pasa. Entonces ahí vemos en todos los niveles, grados, circunstancias, la invisibilidad que se nos da como mujer afroperuanas. Dentro de las conclusiones que he arribado es que los desafíos que enfrentamos las mujeres afroperuanas en el sistema educativo son complejos y multifacéticos. Abordarlos requiere un enfoque intersectorial e intergeneracional que nos reconozca esa interconexión de desigualdades de género, etnia y clase. Solo a través de políticas públicas inclusivas, programas de apoyo específicos y una transformación cultural profunda, podremos, la verdad, garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad para todas las mujeres afroperuanas, empoderarlas para construir un futuro mejor para sí mismas y para nuestras sociedades, ¿no? Esta invisibilización, otra de las conclusiones es que las mujeres afroperuanas en el sistema educativo realmente es un problema grave porque siempre he considerado que el ministerio y los sectores, específicamente de educación, es un espacio clave para poder visibilizar, ¿no? La falta de percepción, por ejemplo, en los libros, en los materiales educativos, en los puestos de liderazgos, perpetúa los estereotipos y las desigualdades. Es fundamental promover la visibilidad de las mujeres afroperuanas como agentes de cambio y como ejemplos de éxito, inspirando a las nuevas generaciones. Ok, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Virginia por sus comentarios e invitamos rápidamente a nuestra siguiente comentarista. Es la señora Magíster Lucila Landeo Sánchez, profesional de la educación egresada de la Universidad Mayor de San Marcos. Ella es magíster en gestión educativa con estudios de doctorado
y a la fecha posee una amplia trayectoria como especialista y directiva en varios sectores, especialmente en el Ministerio de Educación. También fue parte del equipo de la DEVA. Actualmente es consultora y lleva adelante proyectos educativos. Esta experiencia por más de 30 años en el servicio pedagógico ha centrado su atención en el acceso y la continuidad educativa de adolescentes, de jóvenes y adultas mayores, especialmente al género femenino, en programas que tienen que ver con la básica alternativa, el acceso y el derecho a la educación. Adelante, Lucila. Gracias, Por Elsa. favor, Agradezco al Ministerio de Educación, en especial a la DIJEIVIRA, a su director José Moreno Campo, a todo el equipo, y un saludo especial a la mujer peruana por nuestro día. Según el Instituto Nacional de Estadística, el Perú alcanzó los 34.039.000 habitantes, y según las proyecciones de población, existen 17.162.000 mujeres, que prácticamente es la mitad de la población. Pero más del 60%, o sea, de 1,5 millones de estas personas en nuestro país son los ninis, ni estudian ni trabajan. Y lamentablemente de ese 1,5 millones, 60% son ninis. Pero yo me pregunto, ¿la mujer es nini? Según lo que nos ha dicho Candelaria, las mujeres se dedican a labor, y eso lo sabemos todos, a labores no remuneradas. Llámese cuidado de los hijos, trabajo en el hogar, y este trabajo no remunerado representa un 23% del PBI. Estamos en la primera lámina del CITA, en la primera lámina de Mujer del 2025. Llámese, nos dedicamos entonces a cuidar de los hijos, trabajo en el hogar, y este trabajo no remunerado representa un 23% del PBI, sin que ellos reciban una retribución económica. Recordemos además que a través de cuidado y el trabajo doméstico también transmitimos saberes fundamentales de generación en generación. Pero a pesar de ello, la mujer peruana actualmente ha logrado fortalecer su dignidad y el respeto a sus derechos. Eso la hace única, pues no solo damos vida, sino también somos emprendedoras, luchadoras, formadoras, enfermera, psicóloga, doctora, etcétera, además de una excelente administradora. Siguiente, por favor. Ahora, explorando los desafíos que enfrentamos las mujeres en el ámbito educativo, debemos mirar hacia atrás. ¿De dónde proviene esta brecha? Históricamente se han asignado roles de género que han limitado el acceso de las mujeres a la educación. Recordemos que en muchas culturas se creía erróneamente que el lugar de la mujer estaba ¿dónde? En el hogar, cuidando a los hijos, la familia, mientras que los hombres eran los que tenían el privilegio de aprender y desarrollarse profesionalmente. Esta idea ha dejado una huella profunda que aún persiste en la actualidad. Y ahí el resultado que ha dado Candelaria, pues el analfabetismo en nuestro país tiene rostro de mujer, pero sobre todo en las regiones que el día de hoy ella nos ha presentado y que atendemos, sí, en el ciclo inicial e intermedio de la básica alternativa, en los programas de alfabetización, pero sin embargo no llegamos a cerrar esta brecha. Pero ahora, analizando, no todo es cuestión de cultura, lamentablemente también es factor económico. En muchas familias cada centavo cuesta, y cuando se trata de decidir a quién envió a la escuela, ¿qué se decide? Las niñas quedan en segundo plano y las familias, especialmente en comunidades empobrecidas, pueden ver la educación de un niño como una inversión más rentable, ¿no? Y este es un ciclo vicioso que lamentablemente ha perpetuado la desigualdad y frena nuestro desarrollo económico en nuestro país. Y eso ha dado como consecuencia que el hombre tiene mayor probabilidad de completar el nivel educativo. Ahora, no digo que esto sea malo, pero si fuera equitativo, sería muy provechoso para nuestro país. Esta desigualdad sumada a la carga, porque la mujer no solamente trabaja, llega a la casa, atiende a los hijos, limpia, etcétera, se dedica a todas las labores, entonces no es equitativo, ¿no? Ahora, siguiente lámina, por favor. Ahora, el Perú considera en su legislación diversas normas emitidas tanto por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como por el Ministerio de Educación, las leyes que estamos viendo ahorita en pantalla, donde se establece la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la ley que previene, la 3364, que previene y sanciona y erradica la violencia contra las mujeres. Pero yo pienso, al igual que Cristalina Llovina, presidenta interina del Grupo del Banco Mundial, ¿se respetan estas leyes?
pues no basta con que tengamos una legislación actualizada y moderna. Si estas leyes no se hacen cumplir, en ese sentido sería importante que los gobiernos de nuestro país las difundan y las hagan respetar. Pero también es necesario el apoyo de toda la sociedad civil, el liderazgo tanto de hombres y de mujeres, para cambiar la cultura de nuestra sociedad. Por ejemplo, sin ir muy lejos, la informalidad que existe en Gamarra. Se desconocen las leyes y estándares laborales. ¿Y eso qué significa? Que hay mujeres peruanas ahorita haciendo trabajo en condiciones precarias, a estar subempleada y no gozar de esta legislación moderna. Siguiente, por favor. Ahora, haciendo un breve resumen de la interseccionalidad que me ha permitido revisar y qué importante que es ahora se analice esta interacción entre dos o más factores sociales que definen a una persona, ¿no? La identidad, el género, la etnia, la raza, que bien nos han explicado Virginia ahora, la ubicación geográfica e incluso la edad, no afecta a una persona en forma separada. Esta interseccionalidad nos va a permitir superar un análisis de unidimensional a realizar un análisis desde la multidimensionalidad de los factores. Ahora también, las relaciones intergeneracionales son muy importantes en nuestro país. Son las relaciones entre las personas de distintas generaciones. Yo lo veo mucho en la básica alternativa. El abuelito o la abuelita que aprende con su nieta a manejar el WhatsApp, a manejar el celular, a sus clases virtuales. Entonces, establecer estas relaciones con otras generaciones enriquece a ambas. La relación intergeneracional debemos promoverla. Es un instrumento inigualable para reducir el estereotipo negativo que muchas veces separa a las generaciones. Siguiente, por favor. Y finalmente, porque sé que estamos con el tiempo, me he permitido plantear estas propuestas. Tenemos que tener políticas educativas inclusivas que respeten la cultura y la lengua originaria. Por ello, los gobiernos deben garantizar que haya recursos suficientes para la educación de las niñas, becas, por ejemplo, transporte seguro en nuestro país, que hay sitios tan alejados donde nuestros maestros o maestras tienen que trasladarse incluso en botes y arriesgando su vida, ¿no? La concienciación y educación comunitaria, porque las comunidades deben ser educadas sobre la importancia de la educación de las niñas, involucrando a padres, líderes comunitarios y jóvenes para ayudar a cambiar la percepción y actitudes, cómo sembrar semillas de cambio para florecer con el tiempo, ¿no? Desarrollar un currículo relevante y actualizado es un desafío importante para el sistema educativo. Si bien es cierto, se han realizado esos esfuerzos, pero todavía tenemos que hacer muchas mejoras más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra amiga Lucila y hemos dado este espacio de los adultos para ahora poner en evidencia cómo se siente, cómo percibe y qué hacen las niñas y las adolescentes a favor de estos cambios. Presento ahora entonces a la niña Amalia. Ella tiene actualmente 11 años y tiene el cargo hoy en día de ser subcoordinadora del CONA, trabajando asuntos de los niños, niñas y adolescentes y los jóvenes actualmente para el gobierno regional de Ica, de donde ella reside. Está en el 6º grado de primaria y además ella nos representa también en la Comisión Multisectorial de Fomento de Educación de la Niña y la Adolescente Rural, el cual está liderado por la DIGEVIRA. Una de sus principales acciones es velar e impulsar por las políticas que nos hablaban justamente nuestras antecesoras, las comentaristas, y que esas acciones permitan el acceso oportuno, la continuidad y la culminación exitosa de la escuela, no solamente de la básica, sino de la técnica y de la superior. Adelante, Amalia. Para que puedan presentar lo que yo he hecho para poder hablar, por favor. Perfecto, perfecto. Dame unos. Vamos ahí a poner. Listo, anda presentándote, Amalia, y ahora ya lo voy poniendo.
Buenas tardes con todos. Mi nombre es Amalia Regina Guerra Pariona y soy del Consejo Consultivo y Participativo de las Niñas, Niños y Adolescentes de la región Ica. En este momento voy a hablar sobre las problemáticas de la educación de las mujeres y niñas rurales. Pero en este caso voy a darle una frase que ha dicho Malala Yousafzai, estudiante y una mujer que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014. ¿Quién es ella? Es una mujer que lucha por nuestros derechos, derecho a la igualdad, a trabajar, al voto, etc. Dice, para hacerme poderosa solo necesito una cosa, educación. Esto explica muchas cosas que la educación nos da para seguir adelante y ser alguien en la vida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les venía hablando, bueno, yo soy del Cono Nacional y en febrero hemos hecho una asamblea nacional, que es la 11ª asamblea en 2025, donde elaboramos una agenda y tuvimos 75 representantes del CONA de todo el país, donde los ejes son salud, educación, cambio climático, participación y protección. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Estamos viendo ahora con la educación. Las problemáticas son el bullying en las escuelas, infraestructura inadecuada de los colegios, diferencia de calidad educativa entre colegios públicos y privados, deserción escolar, docentes poco capacitados. ¿Qué quiere decir con esto? El ciberbullying en las escuelas ya está siendo muy famoso, no solo en las zonas rurales, sino en todo el mundo. Esto está afectando a niños que tengan depresión y que cuando es muy mayor, pase a casos peores. La infraestructura inadecuada de los colegios. Por las lluvias que está viendo, se está viendo afectados los colegios. Se están cayendo muros, se está cayendo partes de las escuelas, muchas cosas más. Y eso está afectando la educación de los niños y niñas rurales. Además, que por eso están atrasando el inicio de clases. La diferencia de calidad educativa entre colegios públicos y privados. Los colegios públicos siempre han sido conocidos porque no tienen buena educación o muy pocos materiales o no están en unas perfectas condiciones. En cambio, los privados son como de los que tienen mucho dinero. Pero a veces no es así. No debe haber una línea que nos separa, porque todos somos iguales. Deserción escolar y docentes poco capacitados. Los docentes poco capacitados. ¿Qué pasa con esto? Los docentes no están capacitados. O sea, que no enseñan bien a los estudiantes y no les importa lo que aprenden. Un estudiante aprende lo que el docente está diciendo. Entonces, cuando ya esté pasando, bueno, si pasa a otros grados, no va a entender. Porque si quiere ser alguien en la vida, tiene que tener una educación de calidad. Y eso no se puede hacer si el docente tiene poca capacitación. Y luego sigamos con recomendaciones al sector. Difundir canales de ayuda y que sean efectivos. Implementar aulas y acondicionar ambientes. Capacitación efectiva a los docentes. Involucrar a los padres, madres en la educación de sus hijos o hijas. Acercar los colegios al lugar de residencia de las niñas, niños y adolescentes. Aplicar métodos de aprendizaje diferentes según fortalezas y actitudes de las niñas, niños y adolescentes. Voy a decir ahora una experiencia que yo he tenido con mis amigas sobre que los colegios están muy lejos de una residencia. Cuando están en zonas rurales, normalmente mis amigas decían que se iban horas y horas caminando porque el colegio estaba demasiado lejos. Tenían que despertar temprano y no cumplían sus horas de sueño.
tenían que comer rápido, no podían procesar la comida. Eso afecta demasiado porque están rompiendo su rutina, que eso les ayuda a crecer y a tener una buena salud. Siguiente diapositiva, por favor. Sigamos con los compromisos del CONA. Los compromisos del CONA, que es el Consejo Consultivo y Participativo de las Niñas, Niños y Adolescentes. Reuniones con el gobernador regional, alcaldes, autoridades educativas y directores del colegio para hacer seguimiento de las recomendaciones, acompañar la asignación de presupuesto en todos los niveles, distrital, provincial, regional y nacional. Nosotros queremos reunirnos, espérese. Nosotros queremos reunirnos con el gobernador regional, con las autoridades, porque queremos contarles los problemas que hemos encontrado. Porque ahorita solo nos estamos enfocando en la educación, pero en otros ejes hay todavía más y más y más problemas. Entonces, por eso estamos solicitando reunirnos con las autoridades para poder explicar y también dar una solución que pueda ayudar a los niños, niñas y adolescentes. Porque nosotros somos la voz de los niños, niñas y adolescentes. Y lo que nosotros tratamos es solucionar todo, que los niños, niñas y adolescentes tengan sus derechos. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra niña representante del CONA, Amalia. Tomamos nota aquí los servidores públicos, los directivos, de las recomendaciones que nos haces. Y teniendo en cuenta el tiempo y el permiso que tenemos en estos espacios forum, vamos un poquito a ajustar el programa. Sé que los tiempos son demasiado limitantes, pero no para poder cerrar esta mesa forum, pidiéndole a cada una de nuestras comentaristas y nuestra expositora, por favor, en menos de 20 segundos, podamos dar los alcances finales o el mensaje por el Día Internacional de la Mujer. Adelante, Candelaria, lo vamos a hacer en el mismo orden. De acuerdo. Concentraría mi tiempo en invocar a que se sigan visibilizando las brechas, o sea, no decir que porque se han cerrado algunos temas de acceso ya no es necesario trabajar en pro de la igualdad de todas las personas, especialmente de hombres y mujeres, las desigualdades basadas en género y también estas interseccionalidades, principalmente hacia las personas racializadas, adultas mayores y en condiciones socioeconómicas precarizadas, ¿no? Defendamos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y que el Minedu pueda caminar de repente, no sé, a una unidad orgánica de la mujer. Muchísimas gracias. Adelante, Virginia. Ok. Tal vez yo más que un saludo, porque lo di creo en un inicio, daría algunas recomendaciones. ¿No? Dentro de ellas está, por ejemplo, a ver un ratito. Que para abordar, por ejemplo, el tema de los desafíos, se necesitan acciones concretas y transformación a nivel individual, institucional y estatal, ¿no? Algunas recomendaciones claves están constituido por sobre todo un currículo, en el caso de educación inclusivo, ¿no? En el cual se puede incorporar la historia, la cultura afroperuana en los currículos escolares, promoviendo una educación intercultural que valore realmente, respete y la diversidad. En cuanto a formación docente, realmente puede sonar cliché, pero siempre se dice, las poblaciones afroperuanas siempre lo piden, es capacitar a los docentes en temas de diversidad, equidad e inclusión, sensibilizándolos sobre el racismo y el sexismo. Acceso a recursos, garantizar a los docentes en temas, bueno, sobre todo incluyendo becas de infraestructuras, materiales didácticos para las niñas y mujeres afroperuanas y a las mujeres en general, ¿no? Porque no se
capacita a un sector, como bien se ha dicho, sino que todos tenemos que avanzar bajo temas de visibilidad e inclusión e interculturalidad. Programas de apoyo, se deben implementar mucho más programas de apoyo socioeducativo que brinden acompañamiento y orientación a estudiantes afroperuanos abordando sus necesidades específicas. Y la participación comunitaria, sobre todo que accedan a una mayor participación comunitaria, porque efectivamente la educación no solamente es una responsabilidad del Ministerio de Educación y es de toda la comunidad educativa. Y esas decisiones sobre los hijos las tomamos todos. Entonces, una mayor participación comunitaria que pueda transmitir a través de las generaciones las mujeres afroperuanas a otros individuos que han experimentado directamente, en el caso de las mujeres afroperuanas, la discriminación, lo que a veces ha impactado en sus vidas y que muchas veces se transmite también. Entonces, dentro de las recomendaciones que se puede dar es esa, más que tal vez dar un saludo, que es importante y que las mujeres que hemos estado en estos procesos de lucha continuamos y seguimos abriendo brechas, pero no dejar esta parte generacional, que es la niñez y las personas adultas mayores. Todas las etapas desde esta perspectiva intergeneracional son importantes para el avance en nuestro país. Ok, gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Igualmente agradecemos esos aportes. Damos ahora pase a Lucila Landero. Gracias, Elsa. Sí, yo me iría por dos temas puntuales. El analfabetismo tiene rostro de mujer. Tenemos que incrementar las metas de atención con una política más inclusiva, pero sobre todo con material que considere su lengua originaria, ¿no? Y como ha dicho Amalia, también respetar la infraestructura. Tenemos que ver la forma de darles mejores condiciones. Yo recuerdo mucho las condiciones de los círculos de alfabetización, eran realmente deprimentes, ¿no? E incluso las movilidades, como bien ha dicho Amalia, son lugares muy alejados en nuestro país, que es tan diverso y tan variado, que tenemos que como Ministerio de Educación ver la forma de cómo garantizar un acceso seguro a nuestros estudiantes, a nuestros maestros, con material didáctico realmente que sea un referente, que respete su lengua originaria, su educación comunitaria, pero también debemos incidir en que el material educativo sea relevante en términos de necesidades del mercado laboral. Es decir, que considere el emprendimiento de nuestras mujeres de nuestras regiones. Nada más eso sería lo que yo concluiría. Gracias. Muchísimas gracias, Lucila. Y las palabras también ya de cierre en este proceso de la niña Amalia. Adelante, Amalia, tus recomendaciones finales y os saludo. Bien, muchas gracias con todos. Les agradezco por dejarme dar mi opinión, aunque eso siempre se tiene que hacer, pero le quiero decir algo a las niñas, niños y adolescentes. Cumplan sus sueños. Todo se puede. No solo por ser niños no se pueden defender. No solo por ser niños no pueden dar su opinión. No solo por ser niños tienen que hacer todo lo que les digan. Porque los niños tenemos nuestras opiniones y también tenemos los mismos derechos, como para decirlo con los demás, compartirlo. Yo solo digo a los niños que si pueden cumplir sus sueños, que lo hagan. Que estudien mucho para poder lograr ser alguien en la vida, para que tengan un futuro mejor. Los niños no somos el futuro, somos el presente. Y repito, muchas gracias por dejarme mi opinión y también agradezco el esfuerzo de cada uno que puso al hacer sus diapositivas y presentar los problemas que hay. Gracias. Muchísimas gracias, Amalia. Sentidas palabras tuyas que hace eco en los adultos que tenemos esta gran responsabilidad en el sector y en la sociedad civil. Por favor, le pido a cada uno de los invitados que vayan poniendo sus cámaras para la foto protocolar, no sin antes poner en referencia las ideas centrales de este foro, producto del conversatorio que hemos tenido con cada una de ustedes. Definitivamente me voy a centrar en los desafíos que tenemos como sector. Y uno de ellos tiene que ver no solamente con el cumplimiento de las políticas, las leyes o los lineamientos
sino en la sostenibilidad y en generar condiciones para que así se dé. Queda claro que el tema del analfabetismo, las brechas de género, el origen, la lengua originaria, la hipersexualización, la violencia, tienen rostro de mujer, como bien lo ha planteado Lucila. Queda el gran desafío para el sistema educativo, especialmente para nuestras direcciones, porque tenemos en particularidad una población altamente vulnerable, de ahí los modelos y los servicios que nosotros acogemos. La educación es clave para poder hacer estos grandes cambios, reducir las brechas, concientizar, defender los derechos y mejorar las condiciones para los maestros y especialmente para nuestras niñas y para nuestros niños. Una actualización en el currículo es una de las grandes prioridades. Otra idea clave que nos queda también el día de hoy es que las voces de las niñas y de los niños en los grandes espacios que hay es que demandan grandes atenciones, no solamente en la infraestructura que puede darse con el apoyo, sino sobre todo en tener escuelas seguras y acogedoras, donde la confianza con el maestro y la maestra sea del día a día. Asimismo, nos dicen también que en el trabajo no basta solamente con hacer estos esfuerzos, sino que hay una gran necesidad de contar con presupuestos que permitan hacer seguimiento, acompañamiento y evaluar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué necesita mejorarse. Finalmente, el tema de la invisibilidad en las poblaciones, hay que tener presente que igualmente nuestras mujeres afroperuanas, andinas y amazónicas son las más vulneradas. Por lo tanto, el trabajo en inclusión, en el trabajo de adecuación de materiales, en poder visibilizarlas dentro de la historia y del presente que se desarrolla, no solamente es una tarea de las mujeres, es una tarea de todos y de todas. Con estas ideas centrales, el día de hoy, si por ahí se nos pasa algo, hemos tomado nota y quiero dar pase ya para el cierre final. Si se encuentra nuestro señor director para poder despedir, por favor abran sus cámaras todos los presentes para la foto final y protocolar. Anderson, ¿me dices? Sí, por favor, encendemos todos la cámara web. Por favor. Ajá, a ver, faltan un par de personas más. También a nuestros directores y a todos nuestros especialistas que nos han acompañado el día de hoy, por favor, prendan sus cámaras. Muchísimas gracias a los acompañantes de la niña. Está Luis Vélez, está también nuestra amiga especialista Danica. Tenemos también a nuestros directores de las direcciones de línea, está Ana López, está Marcelino Galindo. Y el equipo de bienestar y al equipo de comunicación que han hecho posible que el día de hoy este espacio reflexivo haya llegado a no solamente los servidores públicos, a nuestras autoridades, sino al público en general y a nuestras regiones de todo el país. Por favor, ahí, Anderson, me dices, Sí, quedamos. vamos a tomar la foto, todos mirando a la cámara web. Por favor. Una bonita Boris, sonrisa. enciende tu cámara. Señorita Danicas, también. Marcelino. Sí, vamos a tomar la foto en 3, mirando a la cámara, 2, 1. Listo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes.